Hola, muy buenos días. Hoy es viernes 13 de marzo de 2026. Aquí estamos con un nuevo reporte diario, un análisis geopolítico. Y estos son los puntos más importantes a la hora de interpretar el escenario internacional el día de hoy. Nosotros en estos reportes hemos dicho que israelíes y norteamericanos están obligados a colocar elementos en tierra para que, coordinados con la resistencia al régimen de los ayatolás, a esa oposición kurda, baluchi y todos aquellos que conforman los diferentes grupos de resistencia armada contra el régimen de los ayatolás, puedan ser coordinados y puedan ser equipados y guiados por fuerzas especiales tanto de Israel como de los Estados Unidos de América. También se ha hablado de algunas operaciones especiales para la toma de ciertos sitios, digamos, de producción nuclear, que permita a los norteamericanos asegurarse de que realmente han destruido el programa nuclear. Esto yo lo vuelvo a traer a colación porque hay información desde diversas fuentes e incluso el mismo presidente Trump ha dicho que no descarta poner tropas en el suelo. Lo que los medios han interpretado como si se tratase de la guerra de Irak o algo por el estilo, no, están equivocados. No va a haber una gran invasión terrestre como la hubo, por ejemplo, en Irak. Esa no es el objetivo de los Estados Unidos, de la administración de Donald Trump. El objetivo es enviar equipos pequeños, equipos para operaciones especiales, equipos que permitan seguir desmantelando la estructura que compone al cuerpo de guardianes de la revolución y todos sus programas, tanto el nuclear como el de misiles balísticos y por supuesto todos aquellos que son importantes para el tema de la organización de grupos proxy. Esas son las etapas que vienen, esas son las etapas que se han estado planteando y el desarrollo de la situación nos irá mostrando poco a poco cómo se van logrando estos objetivos. De momento, pues la oposición tanto en Kurdistán como los baluchis han ya mostrado signos y de apoyo hacia lo que es la figura del señor Reza Pahlavi, quien es el príncipe heredero, y ya por ahí comienzan entonces a conformar lo que sería una estructura de un gobierno post régimen teocrático. Ese es el primer punto que quería resaltar el día de hoy. Y bien, el segundo punto del día de hoy tiene que ver con la licencia que la OFAC ha emitido el 12 de marzo, una licencia número 134 que le permite a diversas naciones más allá de la India el poder comercializar con el petróleo ruso. ¿Qué busca esto? Busca precisamente mantener la calma en los mercados del petróleo. Pero más allá de estos malabares que está haciendo la administración de Donald Trump para poder controlar los precios del petróleo en el contexto de la crisis del estrecho de Hormuz, tenemos que estas acciones que se van concretando en hechos permiten que tanto los Estados Unidos como Rusia vayan creando las condiciones necesarias para un cambio en cuanto a la guerra de Ucrania. Las condiciones de la guerra de Ucrania van a cambiar en el corto plazo debido a toda esta crisis y lo hemos conversado anteriormente. Esta crisis pudiese ser un elemento importante para acabar con la guerra europea, la guerra en Ucrania. Poco a poco se va configurando un contexto geopolítico donde paulatinamente se irá presionando para que aquellos elementos, especialmente de Europa, que no querían considerar o que saboteaban directamente las propuestas de paz ya elaboradas por la administración Trump y que habían sido aceptadas por Rusia respecto a Ucrania, estos elementos se van a sentir cada vez más presionados por las condiciones geopolíticas actuales
para que cedan y entonces se le dé punto final a la guerra europea, a la guerra en Ucrania. Esto va a liberar a el petróleo ruso, pero también va a liberar a Rusia dentro del contexto de los mercados internacionales. Va a volver Rusia a el tema del uso normal del dólar y por supuesto otras consecuencias adicionales es que se va a acabar el descuento al petróleo ruso, lo cual incide directamente en China, que ya no va a tener petróleo barato en ningún lado. Esa va a ser una nueva presión, un nuevo elemento que va a utilizar el señor Donald Trump en las negociaciones que tiene planteadas a hacerse con el señor Xi Jinping a final de este mes. Así que China está siendo golpeada por múltiples frentes y los Estados Unidos de Norteamérica van construyendo estas capacidades de generar presiones adicionales al régimen de Beijing. Bien, continúan las presiones. Japón, el ministro de Defensa de ese país, ha dicho que está planteándose la idea del poder escoltar a sus buques cargueros a través del estrecho de Hormuz. Se suman a los Estados Unidos, que también ha planteado algo similar. Insisto, el estrecho es algo angosto, el estrecho no tiene aguas muy profundas, es de aguas poco profundas. El estrecho debe ser navegado a cierta velocidad para que los barcos no encallen. Yo pienso que seguir degradando la capacidad iraní en su lanzamiento de drones, que es con lo que básicamente están amenazando, están golpeando a los barcos en el Golfo Pérsico, si ellos logran degradar esa capacidad, va a ser mucho más efectivo que el tema de escoltarlo, porque una escolta pudiese generar ciertamente el riesgo de que haya un buque militar alcanzado. Si los iraníes lograran alcanzar un buque que escolte cargueros dentro del estrecho, generaría realmente un verdadero caos en el mercado financiero internacional, en las bolsas. Eso es lo que más desearían los iraníes porque agrega un elemento simbólico, pero que ese elemento simbólico tiene un efecto directo en los mercados y por supuesto de exacerbar su propaganda, ¿no? Todo lo que ellos están manejando dentro de su narrativa, precisamente para generar caos, ¿no? Terror, porque en eso se ha basado parte de su estrategia de guerra asimétrica. Así que yo no apostaría a escoltar buques a través del estrecho, sino a seguir degradando la capacidad que tienen ellos de operar drones en la zona. Y de forma similar a la estrategia que han estado, digamos, levantando en Irán, asimismo ocurre con Cuba. Quizás muchos no lo han visto de esta manera, pero es mi opinión el que todas estas protestas que se han estado levantando dentro de Cuba, que se han extendido por todo el país y que ya llevan algunas semanas y que han ido aumentando gradualmente, también tienen que ver con todos estos elementos de presión que el Departamento de Estado generan sobre el régimen de La Habana, quien ya ha sido advertido y de hecho se ha entrado en negociaciones para que abandonen el poder. La última declaración pública de Donald Trump respecto a este tema fue que ya no iba a ser tan amistosa la toma de Cuba. Eso quizás dando a entender que las negociaciones se habían estancado, que había algunos elementos allí que no le gustaban. Entonces, tenemos también la cuestión del barco que fue atacado, el barco civil que fue atacado por elementos de la Guardia Costera cubana y donde hirieron y murieron algunos ciudadanos norteamericanos. Eso le deja una carta bajo la manga a la administración Trump que puede ser utilizada más adelante. Así que estemos atentos que en Cuba también están ocurriendo cosas y van prontamente a ocurrir
otras cosas. No crean ustedes que lo que sucede en Oriente Medio distrae a la administración Trump del hemisferio y de otras situaciones a nivel global. Es decir, no voy a dejar de hacer una cosa aquí porque estoy pendiente de la otra allá. No, todo eso se trabaja en conjunto. Las decisiones políticas finales, por supuesto, las tiene Marco Rubio y el presidente Donald Trump y todo el equipo de seguridad nacional de los Estados Unidos, pero que estén atentos porque una cosa no conlleva a parar otra. También nos hemos paseado por las declaraciones de Lula da Silva, que ha dicho algo muy realista. Dice, si nosotros no nos preparamos, si no estamos preparados, otro país nos puede invadir. Y eso es así. Los estados siempre tienen que estar preparados militarmente, económicamente, políticamente, tecnológicamente, para impedir que impongan sus políticas sobre ellos. Sin embargo, hubo una parte de esas declaraciones que llamaron poderosamente mi atención. Tiene que ver con el aspecto de que una potencia nuclear nos pudiese amenazar y bla, bla, bla. ¿Será que Lula da Silva está planteándose de alguna manera revivir el programa nuclear brasileño? Yo creo que en medio de todo este contexto geopolítico, lo que ha pasado con Irán, yo que Lula da Silva no estuviese dando ese tipo de declaraciones que pudiesen ser interpretadas por algunos elementos de la inteligencia nacional norteamericana como una futura amenaza. Un consejo que yo le doy al señor Lula da Silva. Ya el Brasil en épocas anteriores trató de levantar un programa nuclear de carácter militar y fue frenado, ¿no? De forma, digamos, un poco amistosa, pero en este contexto geopolítico en el que nosotros vivimos, quizás las formas ahora ya no sean tan amistosas. Así que, señor Lula da Silva, cuide muy bien cada palabra que usted emite en sus declaraciones oficiales. Bien, la petrolera francesa Maurel y Prom, que está operando en Venezuela, ha reactivado 3 nuevos pozos petroleros. Miren, todo este tema de la reactivación petrolera se ha hecho de forma muy paulatina, ¿no? No ha sido un boom exponencial. Recuerden ustedes, la industria petrolera venezolana, la infraestructura petrolera venezolana fue duramente golpeada durante todos estos años y no va a ser fácil el poder recuperar la producción de Venezuela. Se han estado haciendo avances, pero como bien ustedes lo saben, esto no es un asunto de soplar y hacer botellas. Entonces nosotros tenemos que tener unas expectativas realistas de lo que está ocurriendo en el terreno. No podemos pretender que las cosas se arreglen de ya para allá. No han pasado todavía ni siquiera 3 meses desde que ocurrieron aquellos eventos que le dieron un giro importante a toda esta situación. Así que tengamos cuidado con las expectativas que nos hacemos diariamente y que coloquemos, digamos, los pies sobre tierra para que mantengamos el ánimo, mantengamos la esperanza y no una esperanza en hechos idealistas o irreales, no, una esperanza precisamente en el realismo, es lo que yo aconsejo en estas circunstancias. Y ya que aterrizamos en Venezuela, pues tenemos que el diario ABC de España ha dicho que el presidente Donald Trump ha ordenado al secretario de guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, a que la tutela sobre el régimen de Delcy Rodríguez también sea una tutela de carácter militar. Miren, nosotros lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones que la tutela sobre Venezuela es completa, es en todas las áreas, incluyendo la militar, ¿no? Lo que estamos observando es simplemente que en el desarrollo de la situación se va preparando la narrativa, se va preparando a la gente para asumir una nueva realidad que es la presencia
de tropas norteamericanas dentro de Venezuela. Lo hemos repetido varias veces. Va a haber tropas norteamericanas en Venezuela. ¿Por qué? Porque va a haber un tutelaje a las unidades militares de una manera similar a como ocurría cuando estaban los cubanos, los iraníes, los chinos, los rusos. Bueno, ahora van a ser los norteamericanos los que van a controlar las grandes unidades claves del ejército venezolano. Y finalmente, pues la gira de María Corina Machado en Chile termina con una pregunta clave que le hace una periodista de ese país. Ella le dice a María Corina Machado, le pregunta que cuál es su opinión respecto a el reconocimiento oficial que ha hecho la administración Donald Trump de el régimen interino de Delcy Rodríguez, a lo cual María Corina dice que eso es parte del plan de las 3 fases del presidente Donald Trump, que tiene que hacerse de esa manera porque ellos van a ser obligados a desmontar la misma estructura que ayudaron a levantar y que luego de eso venía la transición política donde los venezolanos realmente íbamos a conseguir la libertad que tanto merecemos. Entonces, palabras más, palabras menos. La señora María Corina Machado, al parecer, ha encontrado una luz al final del camino que le ha apuntalado para entender finalmente la estrategia del señor Donald Trump y de aceptarla. Es un mensaje de aceptación, pienso yo. Veremos si las declaraciones de ella se van a concretar también en el terreno venezolano, es decir, en la realidad política venezolana. ¿En qué sentido lo digo yo? Bueno, que todos sabemos que hay elementos asociados con su figura política que parecieran estar actuando contra las políticas del presidente Donald Trump. Así que vamos a estar observando esto y veamos si las declaraciones de María Corina Machado son realmente una alineación de chakras por parte de Washington. Y con esto nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias por su apoyo. Mil disculpas, tenía muchísimas cosas personales que hacer y esa era la razón del por qué no habíamos montado otros reportes diarios, pero ya volvemos otra vez el día lunes, normalmente Dios mediante. Así que estén atentos, activen la campana de notificaciones, síganos en todas nuestras redes sociales. Denle like a este video, compártanlo con todos sus amigos y déjenme un mensaje que los estaré respondiendo en la brevedad posible. Muchísimas gracias por su apoyo.